Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito desde mi ciudad, Medellín, Colombia, en vivo, en directo y a todo color. Este referéndum en Ucrania ya terminó, ya se finalizó. Aquí en Colombia son las 4:30 p.m. En Ucrania, en Lugansk, por ejemplo, 8 horas hacia adelante, son las 12:30 de la mañana. El referendo terminó a las 8 p.m. del día miércoles. ¿Y qué ha resultado? Un total éxito en estas votaciones, que se esperaba que el resultado del sí fuese más del 50% para ser aprobado. Vimos cómo en estas regiones la presencia de militares rusos los utilizaba los medios occidentales para decir que estos soldados estaban apuntando sus fusiles a las sienes de los votantes para obligarlos a votar por el sí, pero simplemente estos soldados estaban protegiendo a los habitantes de estas regiones del fuego de parte de las fuerzas ucranianas desde el año 2014, porque estos habitantes recibieron ellos mismos estos ataques de parte del gobierno de Kiev. Con toda seguridad, la mayoría de los habitantes en estas regiones ocupadas por Rusia tuvieron toda la oportunidad desde el ingreso de los rusos para retirarse, para refugiarse en otros países, en otras localidades. Fueron más bien aquellos ciudadanos ucranianos que no estaban a favor de la ocupación o de la presencia rusa quienes salieron de este territorio. Es eso una de las razones también por las que esta votación ha sido tan alta, más del 97% en promedio. Hay unos datos más exactos sobre el resultado de estas votaciones. Por ejemplo, en Lugansk, el 98.42%, en Donetsk el 99.23%, Zaporilla 93.11% y en Gerson el 87%. Esto tuvo su origen. ¿Por qué se precipitó Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, a dar inicio a este referéndum? Miren, esa incursión de parte de las fuerzas de Zelensky, Diego, esa incursión de parte de las fuerzas de Zelensky a la zona de Kharkiv influyó, como también la presión interna al interior de la Federación Rusa de parte de aquellos ciudadanos que veían con buenos ojos el tema de la guerra, el tema del operativo especial. Como se quiera ver, esta decisión se adoptó de parte de la Federación Rusa. El referéndum terminó. Los resultados ya son públicos. Ya lo que se espera es el discurso en el Parlamento de parte del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ya firmando este decreto de anexión de estos territorios y garantizando y certificando que Rusia no va a permitir ningún ataque de parte de Occidente ni de parte de Zelensky. Ya Dmitry Medvedev ya advirtió el tema del escalamiento nuclear. Esto es un triunfo no para Rusia. Muchos comentan que lo que busca Putin es anexarse más territorios, es conquistar más kilómetros cuadrados. Y esto realmente no tiene sentido. Rusia es el país más grande del planeta. Rusia es un país con 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y qué necesidad tiene Rusia de apoderarse del territorio de Ucrania? Esto no se hace por territorio, esto se hace por otras razones, por las mismas que siempre ha esbozado en sus últimos discursos el presidente Putin, que es la protección de los habitantes de Donbass. ¿Y cuál ha sido la respuesta de parte de los Estados Unidos en el día de hoy? El Congreso de los Estados Unidos otorgó más ayuda a Ucrania, 12.000 millones de dólares en ayuda. Esa fue la respuesta que dio Biden ante el tema
del referéndum. Hoy en día, mientras se terminaban estas votaciones, los rusos continuaron atacando, como pueden ver en este mapa, en las regiones de Trotsky, de Svatok, de Kremlin, lo mismo que las fuerzas armadas ucranianas, y los rusos han tratado de posicionarse protegiendo este cordón que les va a dar comunicación a Crimea, tan importante para Rusia, como también tan importante el puente de Crimea. Este supuesto ataque de parte de Zelensky a la región de Gerson no terminó en nada importante, tampoco los ataques contra Crimea, tampoco pudo evitar Zelensky ni Biden que este referendo se realizase. Esto es un triunfo de la Federación Rusa contra la OTAN, contra los Estados Unidos. No sintió temor Vladimir Putin, a pesar de la posibilidad de escalamiento nuclear, en realizar este referéndum. Es un hecho. Me imagino que los habitantes de estas regiones ya celebraron después de las 8 de la noche, 8 p.m., este triunfo, este logro tan anhelado desde el año 2014. Y no hemos visto a estas alturas una reacción contra el territorio ucraniano. Lo que sí hemos visto, algo bastante curioso, ha sido una explosión cerca de Dinamarca, en el mar Báltico, como pueden ver en pantalla. Esto tuvo mucha relación con el tema hablan de filtraciones o fugas en los gasoductos de Nord Stream en el mar Báltico, cerca a Suecia, cerca de Dinamarca. Aquí pueden ver un video. Esta explosión fue inclusive registrada en los aparatos de medición de los diferentes sismógrafos ubicados en Europa, como si hubiese sido un terremoto. Se encontró que esta explosión ocurrió a 80 metros de profundidad. Aquí pueden ver las mediciones sísmicas, pero estas mediciones sísmicas, estos sismólogos registraron explosiones submarinas antes de las fugas de los gasoductos de Nord Stream. Esto significa, y esto ha generado la duda de que no fue una fuga, sino que fue sabotaje. Y la gran pregunta es, ¿de parte de quién? ¿De dónde vino este sabotaje a este gasoducto? Porque lo único que es muy claro es que los Estados Unidos ha evitado al máximo que los europeos le compren gas y petróleo a Rusia. Hemos visto también cómo Ucrania ha defendido la posibilidad de continuar cobrando por el tránsito del gas ruso a través de su territorio. Ya quedan las dudas de cómo se generó este saboteo y por qué razones se realizó. En el día de hoy también una nota curiosa, como científicos de la NASA continuaron un experimento que se inició en noviembre del año pasado. Se envió una nave de nombre DART al espacio. Este experimento consistía en utilizar esta nave como una nave kamikaze para golpear un asteroide de nombre Dimorphos para determinar si este bombardeo con esta nave a este asteroide podía desviar su curso en caso de que en un futuro asteroides viniesen en dirección a la Tierra. Aquí les voy a mostrar la nave en cuestión. Esta nave se llama la DART, tiene el tamaño de un bus escolar. El asteroide que ven en pantalla, el Dimorphos, 160 metros de longitud. Y esta nave fue enviada en noviembre. Aquí pueden ver miembros de la NASA pendientes del momento exacto del impacto de esta nave, puesto que la velocidad y la masa de esta nave impactando sobre este asteroide con toda seguridad iban a desviar su curso. Un satélite cercano a 3 minutos, un satélite italiano, en las próximas horas
va a mostrar exactamente cuál fue el cambio de curso de este asteroide, que en caso, por ejemplo, este asteroide impactar sobre la Tierra, generaría un cráter de 1 kilómetro de ancho y de 100 metros de profundidad. Aquí en Medellín, Colombia, hay un asteroide que se dice que es un asteroide, se llama la Piedra del Peñón, donde van muchos turistas. Cuando vengan a Medellín están todos invitados. Aquí les voy a mostrar en cuestión. Este Dimorphos es un asteroide que gira alrededor de uno más grande que se llama Didymos. La nave impactó, como pueden ver en la flecha anaranjada, este asteroide, y fue todo un éxito. Volviendo al tema del referendo, el referendo definitivamente ha sido un éxito. Nada de nervios, no ocurrieron ataques, quiero Matías, no ocurrieron ataques de parte de, más bien, no ocurrieron ataques contra las posiciones rusas. Y el tema de la movilización de Rusia y de todas estas colas que están mostrando de que se están yendo de Rusia, nada tuvo que ver con este evento histórico, evento que realmente es un punto de inflexión en esta guerra y que va a poner a pensar a los líderes de la Unión Europea, de la OTAN, de los Estados Unidos, sobre ese paso a seguir. Esta decisión que adoptó el Congreso de los Estados Unidos de enviar más dinero, a pesar de que el senador Paul Ryan hizo tantos discursos explicándole a sus amigos en el Congreso que no podían disponer de dinero de quienes pagan impuestos tan descaradamente como lo han venido haciendo, no impactó en la mente de estos congresistas, quienes en última instancia terminaron aprobando estos presupuestos que van a afectar todavía más el tema de la inflación en los Estados Unidos. Miren cómo las monedas, por ejemplo, aquí en Colombia ya el dólar subió a 4.500, va para 5 o 6 mil pesos. El dólar está fuerte y esto va a afectar a nuestras naciones porque, por ejemplo, todo lo que importamos, desde el maíz para nuestras gallinas, para el ganado, los fertilizantes, van a aumentar de precio y va a haber más inflación en Colombia, en México, en toda Latinoamérica, como también a los fabricantes en Estados Unidos se van a perjudicar, puesto que sus productos que envían a nuestros países van a venir más costosos y eso obviamente disminuye la venta. El tema de la guerra sigue impactándonos a nivel mundial, pero hoy en día esta decisión que se tomó en esta parte, en estas 4 regiones de Ucrania, es un paso fundamental, no solamente en un cambio geográfico, más fundamental, en un cambio administrativo, pero lo que es muy importante es que luego de este discurso del viernes del presidente Putin en el Congreso, vamos a ver cómo él va a expresar la posición de Rusia con respecto a las tropas ucranianas o mercenarios o de la OTAN que todavía van a estar ocupando estas regiones luego del referéndum, que con toda seguridad van a tener que salir de estas regiones o se van a tener que enfrentar a la advertencia rusa, advertencia nuclear, de que estas regiones van a ser protegidas, resguardadas a capa y espada por la Federación Rusa. Amigos del canal, muchas gracias. Los espero a las 7:20 p.m. hora de Colombia y gracias por ayudarme con nuevos suscriptores en sus barrios, en los lugares de trabajo. Muy amables a todos. Aprender es ganar.